Sí, doctor, puede iniciar. Gracias. Bien, esperamos. Sí, o sea, Sí, estábamos comentando el tema de los coordinadores parlamentarios, ¿no? Como les decía, y como trataba de absorber la consulta de su compañera, ellos tienen obligaciones para con el Congreso, ¿no? No se trata de que no contesten sus inquietudes ni nada por el estilo, ¿no? La experiencia que tengo sobre particular es siempre tratar de atender las inquietudes de los congresistas. ¿Qué herramientas tienen para poder hacer eso? Pues básicamente son los pedidos de información. Y en caso no atiendan los pedidos de información, pues retirarlo a través de la mesa directiva, ¿no? Lo cual obviamente ya es una medida mucho más fuerte. Yo recuerdo que cuando llegaba un pedido de reiteración a través de la mesa directiva, pues eso, por así decirlo, activaba todas las alarmas en la institución, ¿no? Tanto en la SUNAT como en el Ministerio de Economía, ¿no? Porque eso significaba la posibilidad que o el jefe de la SUNAT o el propio ministro de Economía tenga que concurrir a una comisión o si se quiere, inclusive al Pleno del Congreso, ¿no? A dar una explicación por qué no había respondido oportunamente un pedido de información, ¿no? Sobre esto es muy delicado porque ya hay un precedente donde se acusó constitucionalmente a un ministro por no haber respondido oportunamente un pedido de información, ¿no? Se vio como un incumplimiento a las normas de rango legal o constitucional que regulan el tema, ¿no? Entonces no es un tema que se pueda tomar a la ligera. Tampoco creo que la actitud sea pues de permanente, por así decirlo, acoso o agresividad con relación a los coordinadores o al Poder Ejecutivo. Siempre hay que tomar en cuenta algo que me acuerdo que alguna vez tuvimos una reunión con los señores secretarios técnicos de las diferentes comisiones, todos los coordinadores parlamentarios. Y naturalmente la queja de los integrantes, de los secretarios técnicos, eran los pedidos de información. Ellos hacen pedidos de información respecto de todos los proyectos de ley que ingresan al Congreso. Entonces, como ustedes imaginarán, los pedidos de información, de opinión, para ser más exacto, son numerosos. Y es virtualmente imposible que un determinado sector pueda atender todos estos pedidos en tiempo real, ¿no? O en el plazo previsto, ¿no? Ahí quizá lo que serviría y que se sugirió por parte de algunos coordinadores es que las comisiones prioricen determinados pedidos, ¿no? Esto sirve para las comisiones ordinarias, ¿no? Prioricen determinados pedidos de determinados proyectos de ley, cosa que obviamente es más complicada, pero que, por ejemplo, tiene que ver con la agenda que aprueba cada comisión al principio del periodo parlamentario de la legislatura. Estas agendas anuales que aprueban las comisiones, lamentablemente a veces no se reflejan en el trabajo de la comisión. Se hacen determinados planes, pero luego estos no se concretan, no se cumplen por determinadas circunstancias, ¿no? Y eso hace que sea mucho más complicado hacer un seguimiento. Alguna vez, por ejemplo, una comisión, en este caso no recuerdo exactamente el nombre, pero citó al ministro de Economía con mes y medio de anticipación. Obviamente no había forma de decir que el ministro no iba a atender esta invitación. ¿Por qué? Porque estaba citado con una anticipación enorme. Y a esto va también el tema de los pedidos de información. Lo ideal es siempre poder planificar el trabajo en el mediano y largo plazo, porque eso permite también de que desde el Poder Ejecutivo puedan planificarlo. Y además les quita, entre comillas, la excusa real o verdadera de que no tienen tiempo para atender ese pedido o que ya tienen previsto otra actividad, cosa que a veces puede pasar, ¿no? O peor aún, viéndolo del otro punto de vista, no es inusual que a veces lleguen invitaciones o pedidos de información con plazos muy cortos, 24 horas, 48 horas, cosa que a la larga pues es casi imposible cumplir, ¿no? Entonces, en conclusión, sobre los coordinadores parlamentarios, yo diría que tendrían que tener una función más de aliados, ¿no? De aliados que de contraparte, y siempre trabajar en coordinación con los despachos o con las comisiones, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando se trata, la típica situación es cuando quieren que un congresista o una delegación de representantes o de la circunscripción electoral de congresistas sea recibido por el ministro, ¿no? O el congresista mismo quiere una reunión con el ministro. Yo le diría lo siguiente: en un ministerio o en una OPD, por así decirlo, rara vez el ministro decide de un momento a otro tal o cual inquietud.
O sea, yo nunca he visto que un ministro reciba a una persona, un congresista y diga, ya, hágase tal cosa. Eso no va a pasar. Generalmente hay todo un proceso y toda una burocracia anterior al ministro, lo cual es desesperante, sí, en muchos casos, pero que siempre sucede. Es decir, siempre va a haber un director que tiene que opinar primero, eso pasar a un informe, ir a asesoría jurídica, inclusive verlo a algún viceministro, algún jefe de gabinete de asesores. Entonces, aunque sea más tedioso, lo más importante en estas relaciones es ubicar exactamente quién es competente dentro del ministerio y lograr reunirse con este funcionario antes del ministro. Porque si ustedes logran convencer, entre comillas, al funcionario de que lo que ustedes piden o necesitan es urgente o es correcto o necesario, pues ya tienen ganada prácticamente toda la batalla, por así decirlo, o el 90%. Si van directo al ministro, van a seguir el camino inverso y va a ser mucho más complicado. Obvio, porque una reunión con un ministro, ya lo deben saber, no es lo más fácil del mundo, es complicado, tienen agendas muy estrechas, muy limitadas, entonces se complica todo, ¿no? Si van en el sentido contrario, yo creo que es mucho más práctico, ¿no? O sea, de esa forma saben si hay alguna objeción de fondo de parte de la burocracia estatal o si probablemente o felizmente pues se pueden atender su pedido, ¿no? Esa sería mi sugerencia con relación a los coordinadores parlamentarios, ¿no? No sé si tienen alguna otra inquietud o si quieren hacer algún comentario adicional, ¿no? Bien, estábamos en la lámina número 12, en la 14, perdón, ¿no? Sobre la mesa directiva. Como veíamos, hemos visto este consejo, sí, la mesa directiva. A ver, como ya todos sabemos, la mesa directiva está integrada por un presidente y tres vicepresidentes. En alguna oportunidad se llegó a 5 vicepresidentes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver la mesa directiva? Pues la elección de debates, la elección administrativa, ¿no? La supervisión de políticas administrativas y financieras, apagar la cuenta general, el presupuesto. Y obviamente autoriza el nombramiento de los funcionarios de alto nivel, ¿no? A propuesta del oficial mayor, ¿no? Y ve la contratación, pues, de todos los servidores parlamentarios. ¿Qué podemos decir sobre la mesa directiva? Bueno, la mesa directiva es uno de los órganos más importantes del Congreso, ¿no? Y quizá una de sus mayores falencias sea su periodo, el periodo durante el cual tiene vigencia su mandato, ¿no? Como todos sabemos, es un año, una legislatura. Entonces, esto limita profundamente el trabajo de la mesa, ¿no? O sea, tener 5 presidentes en 5 años, pues es muy complicado, no permite trabajar a largo plazo, ¿no? En algún momento se discutió la posibilidad de ampliar eso, pero claro, es obvio que todo el mundo tiene aspiraciones políticas y son muchos los que quieren integrar una mesa o mejor aún ser presidente del Congreso, ¿no? Entonces, por un lado está el aspecto político y por otro lado está un aspecto de gestión pública. Lo ideal para mí sería que tuviera un mandato de 2 años por lo menos, cuando no 3, ¿no? Y rematar con un segundo mandato de 2. Eso sería lo ideal para que pueda trabajar planes y políticas a largo plazo, ¿no? Que es lo que lamentablemente en el Congreso no se ve siempre, ¿no? Entonces, la renovación casi permanente de la mesa directiva tiene este problema de gestión, ¿no? Y eso cuando no sucede por ahora motivos, como hemos visto que lamentablemente algún vicepresidente o inclusive presidente tiene que ser cambiado o removido, ¿no? Por algún tipo de censura. Un aspecto paradójico, si se quiere, con relación a la mesa directiva, es que su censura, por así decirlo, puede ser iniciativa de un solo congresista. Este es un caso, en cierta forma, sui generis, donde un solo congresista, de comillas, puede estabilizar o poner entredicho una mesa directiva, ¿no? No hay un quórum necesario, no se ha previsto una mayoría calificada, ni siquiera un derecho de minorías, basta uno solo. Uno solo presenta una moción y automáticamente la mesa toda o el presidente o algún integrante de esta tiene que bajar al llano, entre comillas, para defenderse de la moción de censura, ¿no? Bien, la siguiente lámina, por favor. Acá está lo que hemos conversado sobre la mesa directiva, sobre si podían ser 3, en algún momento fueron 5. Se cuestiona que es una lista cerrada, eso puede limitar el derecho de las minorías, es decir, que se tenga que votar por el presidente y los 3 vicepresidentes en una sola boleta, por así decirlo. Y hay un tema, yo la verdad ahí pienso de que es lo ideal porque le da cierta unidad a la gestión ya de por sí corta de la mesa. Imagínense si eligiéramos un presidente con una determinada tendencia y otro de otra tendencia que integraba otra lista adversa al presidente, ¿no?
eso no haría más que complicar aún más el manejo del Congreso de la República, ¿no? Tendríamos un mix ya de por sí es complicado, una decisión entre cuatro personas, pues cuatro personas que no han participado de la misma lista, pues lo sería mucho aún más, ¿no? Y este es el tema de la lista cerrada, ¿no? Frente a eso se habla del derecho a minorías, yo creo que no es tan necesario en ese caso, ni tan importante ese argumento. Y por último está el tema de la mayoría simple, ¿no? Para elegir a la mesa. Aquí hay que tener cuidado cuando se revisa el reglamento. Una primera lectura, literal, si se quiere, del reglamento que regula la parte de elección de la mesa, nos daría la impresión de que basta la mayoría simple, inclusive en primera votación. Sin embargo, si seguimos leyendo, por coherencia legislativa y por racionalidad, se ve que básicamente, en buen cristiano, fue un error de redacción. Lo que pasa en la práctica, lo real y concreto, es que en primera vuelta, por así decirlo, se necesita una mayoría calificada, es decir, los 66 votos. Si no se obtiene esa mayoría calificada en primera vuelta, automáticamente se pasa una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación, y ahí sí basta pues una mayoría simple. Ahora vamos a pasar a lo que es la presidencia. Ya comentamos las vicisitudes o desventajas de un periodo anual, ¿no? El presidente representa al Congreso de la República, dirige, creo que había una mano levantada, creo que alguien quiere intervenir. Creo que sí, bajaron la mano. Ya, bueno, entonces seguimos. Estábamos en la Ya. 16, ya vimos los problemas que presenta el que tenga un periodo anual. Obviamente el presidente del Congreso representa a todo el Congreso, dirige los principales órganos, ¿no? Como son el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, ¿no? Y la Mesa Directiva, como habíamos visto anteriormente. Y supervisa a todos los órganos de servicio parlamentario. El presidente del Congreso tiene voto dirimente, ¿no? En caso se produzca un empate durante alguna votación en una sesión del Pleno del Congreso, ¿no? Vamos a la siguiente, ya casi terminando. En la organización parlamentaria tenemos las comisiones, ¿no? Como organismos especializados. Ahí quizá podríamos plantearnos si es ahí tenemos como una disyuntiva entre si tenemos o muchas comisiones parlamentarias o pocos congresistas, ¿no? Quizá sea una combinación de ambos, ¿no? Tenemos un número limitado de congresistas que no representan lamentablemente a nuestra población en el sentido de la cantidad de población que tenemos. Hace ya décadas que está desfasado este número. Y bueno, lamentablemente eso siempre trae problemas como hemos visto anteriormente, al momento de integrar las comisiones parlamentarias, ¿no? Sobre todo las ordinarias, ¿no? Y eso todavía se duplica o se magnifica, amplía exponencialmente cuando ya tratamos de otro tipo de comisiones, ¿no? La de investigación, la de nombramiento, las especiales en base a la función de representación o la comisión de ética, ¿no? Con relación a las comisiones de investigación, siempre se critica mucho a esa institución. ¿Por qué? Porque lamentablemente no son pocas las ocasiones en que no llega a un resultado tangible, ¿no? Ni siquiera un informe final. Y no son tampoco pocas las ocasiones en que una comisión de investigación emite un informe final, pero lamentablemente este no es ni siquiera abordado en el pleno. Pasa el tiempo y lamentablemente todo el trabajo realizado por la comisión pues se va al archivo, ¿no? Eso cuando no se cuestiona el trabajo de las comisiones, cuando, entre comillas, pueden interferir con las investigaciones que puede realizar el Ministerio Público, ¿no? Eso no está valorando adecuadamente el trabajo de una comisión investigadora, ¿no? Si bien es cierto, puede tener un carácter que derive en acusaciones, en investigaciones de naturaleza penal, no solamente en eso, ¿no? Una comisión investigadora también puede establecer determinado tipo de responsabilidades, particularmente de naturaleza política, ¿no? Y es ahí donde el Congreso tiene una mayor especialización, por así decirlo, ¿no? Antes que en ámbitos penales, donde obviamente el Ministerio Público, pues, tiene mayor personal y recursos para llevar a cabo una investigación, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente vendría a ser aquella que está relacionada con los grupos parlamentarios. La siguiente lámina. Acá estamos ante una de las instituciones más importantes, al menos en la opinión del Congreso, ¿no? Y una de las que requiere mayor apoyo y fortalecimiento. Con frecuencia, los grupos parlamentarios son la primera forma en que se organizan los partidos políticos que logran representación ante el Congreso de la República.
Lo ideal, de todo punto de vista, es que el grupo parlamentario sea, si se quiere, un espejo del partido político, tanto en los ideales como en su conducta al interior del Congreso. La práctica nos demuestra que eso no sucede en el Perú. Los grupos parlamentarios son unos los que comienzan el periodo legislativo y son otros los que terminan, por diferentes razones. Pero lo real y concreto es que en los últimos congresos que hemos tenido en el Perú, se comienza con determinado número de grupos y siempre se termina con un número mayor. Es decir, los grupos se escinden, se dividen, los congresistas forman nuevos grupos, en fin. Todo esto tiene que ver con el concepto que podemos tener del grupo parlamentario y algo que probablemente vayamos a ver ya en la próxima sesión, ¿no? Que es el concepto de disciplina parlamentaria. Sobre el particular, nuestro reglamento ha tenido modificaciones, dos en particular, y el Tribunal Constitucional pronunciamientos sobre estas. En una primera modificación al Tribunal Constitucional, en mi opinión de manera equivocada, hizo prevalecer el derecho de los partidos o de los congresistas para ser más exacto, a asociarse, ¿no? A asociarse en la forma que crean conveniente. Y de esta forma apartarse del grupo parlamentario de una manera casi opinal, ¿no? Posteriormente, el Congreso insistió, a poco de haberse dado la primera sentencia del tribunal, sobre este aspecto, ¿no? Y cambió el reglamento de una manera muy similar. Y el Tribunal Constitucional expidió una sentencia que, si bien es cierto, declaraba infundada la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos del reglamento, lo que hacía era condicionar esta declaratoria de inconstitucionalidad, de señalar que es infundada. ¿De qué forma? El tribunal dijo que el artículo de reglamento sobre los grupos parlamentarios, que establece determinados límites a la posibilidad de renuncia o fundación de un nuevo grupo parlamentario, es constitucional, pero siempre y cuando permita que un parlamentario se aparte del grupo por criterios de conciencia, por razones de conciencia. Es muy fácil esgrimirlas o esgrimir que uno ha cambiado de opinión o de ideología política, ¿no? Y con lo cual pueden crear un nuevo grupo parlamentario, ¿no? Esto no pasa en otros países. En otros países hay lo que se denomina una disciplina parlamentaria y tiene que ver básicamente con el concepto mismo de grupo. Si ustedes ven los grupos parlamentarios, estos se organizan fundamentalmente en función al número de congresistas de cada uno. El número mínimo en un principio era 6 y luego cambió a 5. Y esto tiene que ver con los recursos inclusive que se le asignan a un grupo parlamentario. A mayor número de parlamentarios, pues mayores recursos, ¿no? Mayores asesores, ¿no? Mayores recursos humanos y, si se quiere, materiales para el grupo parlamentario. Esto no necesariamente es lo ideal. ¿Por qué? Porque un grupo parlamentario, como ya lo habrán visto, o inclusive de cierta forma sufrido, quienes han tenido que trabajar en grupos que trabajan, tiene competencias muy amplias. Es decir, el grupo tiene que pronunciarse sobre todos aquellos aspectos que llegan al pleno, básicamente los dictámenes, proyectos de ley o inclusive los procedimientos parlamentarios. Y para eso muchas veces tiene recursos humanos limitados, pocos asesores. Y eso no permite, pues, que el trabajo colectivo del grupo pueda resultar en un verdadero apoyo a los congresistas. El modelo peruano obviamente privilegia más el despacho, ¿no? El despacho congresista, donde asigna personal, que el grupo parlamentario. En principio, el grupo debería contar con personal suficiente para poder pronunciarse sobre los diferentes aspectos de todas las comisiones ordinarias, lo cual básicamente sería un pool de asesores, un pool bastante amplio y especializado. Eso no sucede ahora, salvo en los grupos parlamentarios, porque tienen un número grande de integrantes o numeroso, que les permite, pues, tener a su vez bastantes asesores, ¿no? O un número considerable. Entonces, esto limita grandemente el trabajo de los grupos parlamentarios. Y por otro lado, también está el concepto que vemos al final de disciplina parlamentaria. En el modelo peruano, no es inusual que al interior del grupo parlamentario se parta la votación. Es decir, que no todos en el grupo parlamentario voten de la misma forma.
Eso no es lo común en otras realidades. En otras realidades se está en el otro extremo. Es decir, hay un debate primero al interior del partido político, este debate se traslada al grupo parlamentario y finalmente se adopta una decisión. Una decisión que es seguida en la gran mayoría o casi totalidad de los casos por todos los integrantes. Y ahí el concepto de disciplina parlamentaria, que no lo reconoció en su debida dimensión el Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien se aparta de este concepto de disciplina y vota en contra del acuerdo del grupo o del partido, que básicamente es lo mismo, pues se le sanciona. Se le sanciona o apartándolo del grupo o inclusive privándolo de recursos. Porque hay aquí otra diferencia. Los grupos parlamentarios inclusive manejan los presupuestos y los recursos asignados a todos los congresistas que se adhieren a ese grupo. De tal forma que el grupo parlamentario puede, entre comillas, sancionar a sus integrantes cuando no siguen las directivas acordadas por la mayoría, ¿no? Esto obviamente también tiene sus bemoles o críticas. En algunos países se habla de que se ha privado al Congreso del derecho a debatir, porque se señala que ya en el partido se debatió, ya al interior del grupo parlamentario se debatió, y simple y llanamente lo que hace el directivo portavoz, el portavoz del grupo parlamentario, es indicar en el pleno de qué manera vota el grupo, ¿no? En algunos casos lo hace con el dedo, con la mano o con determinado gesto que indica a favor, en contra o abstención, ¿no? Y esto es muy rígido en otros países, ¿no? Y origina las críticas que estamos mencionando. Lo ideal, la verdad, sería pues, seguir en parte esta disciplina parlamentaria, porque esto hace mucho más fácil el proceso de toma de decisiones y no produce la dispersión del voto que vemos generalmente en el Parlamento peruano, ¿no? Donde al interior de las bancadas en muchas ocasiones se vota de manera partida o diferente, ¿no? Eso es en cuanto a los grupos parlamentarios, que inclusive en la siguiente sesión vamos a tratar de ampliar un poco más, dada la importancia que creo que tiene este tema. Y ya para ir terminando, vamos a la siguiente y última lámina, que es sobre la comisión permanente, ¿no? La comisión permanente tiene un carácter muy importante y es su carácter indisoluble, ¿no? Esto se ha visto a propósito cuando se quiso o se procedió al cierre del Congreso, al margen de su constitucionalidad o no, tema ya tratado extensamente en foros y demás, y que puede ser opinable si se quiere, y que mereció en su oportunidad una sentencia del Tribunal Constitucional, e inclusive denuncias, acusaciones constitucionales con relación a los magistrados que participaron de esta decisión, ¿no? ¿Qué es lo importante de la comisión permanente? El hecho que sea indisoluble, ¿no? Es una comisión amplia, está integrada por el presidente, no menos de 20 congresistas, todo esto en función a la proporcionalidad. Tiene las mismas competencias en principio que el Pleno. Esto es materia de una delegación y obviamente no puede tratar determinadas materias que están previstas expresamente tanto en la Constitución como en el reglamento, ¿no? Ahora, una experiencia reciente de la Comisión Permanente fue precisamente el cierre del Congreso, ¿no? El cierre realizado por el expresidente Vizcarra y todas las circunstancias en torno a la naturaleza de la Comisión Permanente. ¿Qué sucedió en esa ocasión? En principio hubo un debate en torno a quiénes integraban la Comisión Permanente y quiénes seguían, por así decirlo, integrando el Congreso de la República, ¿no? La interpretación que se dio en ese momento, limitativa por cierto, es que solo la integraban y solo continuaban en el ejercicio de funciones los integrantes titulares de la Comisión Permanente. Con lo cual todos los que eran suplentes, o accesitarios si se quiere, ya no formaban parte de la Comisión Permanente en la práctica, ¿no? Esto obviamente tenía un aspecto presupuestal de parte del Ministerio de Economía y un componente también político, ¿no? De parte del Poder Ejecutivo para limitar el número de congresistas a los cuales, entre comillas, tenía que enfrentarse, ¿no? Un trabajo de la Comisión Permanente era hacer los informes con relación a la legislación, por así decirlo, de emergencia que da durante el periodo de transición rumbo a las nuevas elecciones el Poder Ejecutivo, ¿no? La Comisión Permanente fue muy activa en este caso, pero en cierta forma estaba limitada porque sus informes recién iban a ser vistos o revisados por el siguiente Congreso. Es decir, en buena cuenta, una de las limitaciones que tiene nuestro modelo
es que en caso de producir el cierre del Congreso, el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene un periodo de varios meses antes de que llegue el nuevo Congreso para legislar de manera, por así decirlo, casi impune, ¿no? Porque todo lo que haga recién va a ser revisado por el nuevo Congreso. Y obviamente siempre hay limitaciones en ese aspecto, ¿no? Antes, todo lo que es legislación delegada, los decretos de urgencia, era revisado por un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de control político, al interior de la Comisión de Constitución. Este grupo lo integraban básicamente 3 congresistas y largamente eran superados por el trabajo, ¿no? Cualquiera que haya visto el nivel de legislación delegada, de decretos de urgencia, en cuanto a calidad y cantidad, pues puede darse cuenta de que 3 personas es manifiestamente insuficiente para abordar todas esas materias, ¿no? Y ese número de dispositivos legales. ¿Qué sucede en la práctica? Pues que el control que hace el Congreso pues es muy tenue, no logra generalmente alcanzar a todos y cada uno de estos dispositivos legales, y peor aún cuando se ha producido un cierre del Congreso, ¿no? Y esto todavía tiene que acumularse al trabajo que ya venía siendo, ya venía estando pendiente de otras legislaturas, ¿no? Ahora, felizmente, se ha reforzado esa competencia. Ya es una comisión, la Comisión de Control Político, la que se encarga de revisar la legislación delegada y supuestos como estos, de legislación producto del Interreg, ¿no? En el Congreso. Y bueno, vienen avanzando, ¿no? Básicamente es eso, mi exposición por el día de hoy. Naturalmente, si quieren hacer alguna pregunta, consulta, estamos a su disposición. En la próxima sesión vamos a ver básicamente lo que son la función legislativa y abundar un poquito más en el tema de los grupos parlamentarios, en el contenido de las sentencias y en cómo se ha venido resolviendo este tema del criterio de conciencia, ¿no? Nada más, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, nuevamente a su disposición. Doctor, la señorita Katiuska Apaza tiene levantada la mano y después está la señorita Maricielo Fernández. Ya, cómo no, con gusto. Señorita Katiuska, la escuchamos. Buenas noches, profesor. Una consulta. Durante el interregno parlamentario, si bien es cierto, la comisión permanente no tenía muchas funciones, ¿cómo queda la labor de fiscalización que tiene el Congreso? ¿Es propia del Congreso? ¿Cómo queda durante el interregno parlamentario? Porque entiendo que se dio una disposición de parte del Poder Ejecutivo para no atender a los congresistas que estaban en funciones o algo así. Claro, ahí hubo, como quien dice, esto del interregno, en buena cuenta, era la primera vez que se producía en muchos años, ¿no? No había muchos, por así decirlo, precedentes. Te cuento la experiencia de cierta forma personal que tuvimos. Yo en esa época estaba en la SUNAT y había un primer problema, entre comillas, más burocrático que de otra naturaleza. Y eso a propósito de una consulta que hizo tu compañera. ¿Qué pasaba con los pedidos de información? Como comprenderás, habían cientos de pedidos de información y de pronto tenías un Congreso que se había visto reducido pues, a su mínima expresión. La solución vino, en cierta forma, del Poder Ejecutivo a través de directivas y del propio Congreso, que admitió que esos pedidos de información quedaban sin efecto, ¿no? Se archivaban. ¿Cómo se trató el tema de fiscalización? Pues esa ya fue un primer minus, si se quiere, un desmedro. ¿Por qué? Porque todos los pedidos de información, que obviamente también tienen que ver con aspectos de fiscalización, quedaban sin efecto. 2, todos los congresistas habían dejado de hacerlo. 3, las funciones de la comisión permanente en ese caso son taxativas y la fiscalización era muy, muy limitada, por decirlo menos. ¿Tú podrías decir que la comisión permanente podía fiscalizar actos del Poder Ejecutivo? Sí, yo pienso que sí podía hacerlo por la naturaleza propia de un congresista y su función, pero era una competencia sin determinadas, ¿cómo decirlo? Siendo muy coloquial, sin dientes. La comisión permanente no podía plantear una interpelación, tampoco una censura, tampoco invitar a informar, o sea, era muy, muy limitado. O sea, todo el aspecto de fiscalización se vio seriamente mermado y fue casi inexistente en esa etapa, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo prácticamente trabajó a sus anchas, con mucha libertad, y no solo en aspecto legal, sino también político. La permanente no pudo fiscalizar, ni siquiera, que yo recuerde, ni siquiera llegó a llamar a algún ministro a informar. Creo que hubo un intento, si mal no recuerdo, pero no prosperó, porque se señaló que no estaba
taxativamente dentro de sus competencias. Y entonces ese es un vacío que tenemos, que sería bueno que en algún momento se regule para este caso concreto del interregno, ¿no? Porque la permanente debería tener mayores competencias, ¿no? Es demasiado tiempo, si mal no recuerdo, fueron casi 9 meses, durante los cuales el Ejecutivo prácticamente, entre comillas, reinó, sin mayor fiscalización de parte del Congreso, ¿no? Eh, Lamentablemente yo creo que ese es un defecto que tenemos en nuestra legislación y que ya se ha visto corroborado en la práctica, ¿no? Los pedidos eran muy pocos. Básicamente, el Ejecutivo legisló a través de los decretos de urgencia. Ni siquiera prosperó. Cuando ustedes revisen los decretos dados en el interregno van a tener un problema. No están diferenciados en su numeración. En algún momento se sugirió que los decretos de urgencia del interregno tuvieran una numeración diferente para precisamente diferenciarlo de un decreto de urgencia común y corriente. Lamentablemente esa propuesta no prosperó. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es un trabajo en función a la fecha de publicación del decreto y en base a eso determinar que era de ese periodo, ¿no? Pero eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que hubiera tenido una numeración diferente para poder identificarlo fácilmente, ¿no? Entonces mi respuesta sería, la fiscalización quedó muy, muy limitada. Fue casi inexistente. En esa etapa yo estaba en el Poder Ejecutivo y la verdad que para el Legislativo fue una etapa muy complicada. No sé si eso responde a tu pregunta o quieres ampliar algo más. Con todo gusto. Muchas gracias. Con gusto. Creo que sigue la señorita María, Marisela Fernández. Ya. ¿Cómo está, doctor? Sí. Un gusto. Igualmente. Es bueno verlo de nuevo. A ver, quería igualmente hablar sobre el interregno. Somos parte de él. Lo que hicimos realmente el servicio parlamentario a través de los secretarios técnicos es mantener el Congreso vivo. El Ejecutivo hacía sus decretos de urgencia y se nos derivó a cada comisión el dictamen de esos decretos de urgencia, que luego, cuando se instaló el nuevo Congreso, lo volvieron a estudiar, ¿no es cierto? Y fue parte de un proceso legislativo que se hizo. Pero acá me queda una duda. Usted me dice, en una clase, que hoy en día está la Oficina de Control Político. ¿Qué pasaría si nosotros en este interregno con Vizcarra salvamos el Congreso, el personal, porque solo nos quedamos en el servicio parlamentario y los congresistas miembros del Consejo de la Comisión Permanente, ¿correcto? Pero sí, si ya tenemos la Oficina de Control Político y de otros que se están creando, ¿qué pasa si mañana tenemos otro cierre de Congreso? ¿Podríamos continuar existiendo esta Oficina de Control Político? ¿Podríamos seguir haciendo labor? ¿Cuál sería la función del personal del servicio parlamentario y las comisiones? Esa es mi pregunta. Buenas noches, muchas gracias. No, un gusto. Vamos a tratar de responderla. A ver, lo que es una comisión de control político, que antes era el Grupo de Trabajo de Constitución, felizmente se ha ampliado. Lamentablemente en el interregno no está previsto que funcionen las comisiones, más que como una prohibición, como una consecuencia directa de la falta de congresistas. Entonces, lamentablemente, la primera consecuencia de un interregno sería que las comisiones ya no funcionan, no por un mandato expreso, sino porque no hay congresistas, solo la permanente. Y yo creo que la labor del servicio parlamentario es muy importante porque siempre son la memoria de todo el trabajo que se realiza en el Congreso, ¿no? Y en este caso, no olvidemos tampoco el trabajo que se hizo durante la pandemia, ¿no? Un trabajo muy complicado, ¿no? Y que llegó inclusive a poner en riesgo su salud, su seguridad, con disposiciones que yo particularmente no comparto respecto de su salud. Creo que en esa época se puso en peligro su salud innecesariamente. Como le digo, yo en esa época estaba en SUNAT y me tocó, a manera de ejemplo, venir al Congreso en una oportunidad y funcionaba Mese Partes de manera presencial, ¿no? Y todos sabemos dónde funciona Mese Partes, ¿no? En el sótano, ¿no? Entonces, solo eso a mí me pareció una cosa, pues, por decirlo menos, poco compatible con medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Particularmente en pandemia, ¿no? Pero fuera de esa anécdota, yo creo que el tema del interregno todavía tiene que ser legislado, ¿no?
No puede ser que el Congreso se quede virtualmente desarmado frente a un poder ejecutivo casi que puede hacer lo que quiere, ¿no? Los límites que tiene son muy vagos, muy ligeros, y la capacidad del Congreso de fiscalizar también va en esa medida, ¿no? Es muy, muy tenue, ¿no? Es de revisar a futuro, o sea, revisar para que en el futuro se emita algún pronunciamiento. Entonces, muchas normas, como todos sabemos, surten efectos de manera inmediata. Entonces, que a futuro haya un pronunciamiento del Congreso, pues, en buena cuenta no puede ser tan efectivo ni eficiente, ¿no? O sea, ya se hizo el gasto, ya se gastó el dinero, o se invirtió en una obra determinada, y ya, pues, declarar inconstitucional eso, pues, hasta puede ser contraproducente para la población, ¿no? Que se podría ver perjudicada por quedarse sin recursos para terminar determinada obra o servicio público, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un tema muy importante a regular a futuro con relación al interregno, sobre todo fortalecer la permanente y fortalecer la capacidad de fiscalización del Congreso, en primer lugar con relación a los actos normativos del Poder Ejecutivo, los decretos de urgencia, y en segundo lugar con relación al control político, ¿no? Creo que se acopló. Ahí está. Eso básicamente, ¿no? Entonces no es poco. Ojalá no lleguemos a una situación como esa, que es una situación extrema, a la que yo creo que nunca debió llegarse, pero deberíamos estar mejor preparados para afrontarla, ¿no? Y ahí el servicio parlamentario obviamente tiene un rol fundamental porque de inicio el Congreso deja casi de tener organización parlamentaria. O sea, todos los asesores y el personal de despacho automáticamente cesan en sus labores, salvo lo de la comisión permanente. Pero obviamente ese número es insuficiente frente a, ya hemos visto la avalancha de decretos de urgencia y más disposiciones que salen en esa época, ¿no? Sin contar con las labores que usualmente hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Que merecen fiscalización todo el tiempo, ¿no? Eso básicamente. No sé si quiere ampliar su pregunta o algún otro comentario. No, doctor, clarísimo y preocupante. Gracias. Bueno, un gusto. Doctor, la señorita María Covarrubias. Sí, con gusto. Le escuchamos, señorita. Sí, doctor, yo quería preguntarle, de acuerdo a la Constitución, se supone que en el marco de delegación de facultades legislativas, el Congreso puede darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de que emita decretos legislativos en un plazo determinado. Quiero saber cómo es el control posterior. ¿Lo hace realmente el Congreso? ¿Hay un área específica para darle emisión del contenido de esos decretos legislativos si se ciñeron a las facultades delegadas? Por favor. Sí, gracias. Sí, sí, efectivamente es en principio precisamente esta comisión de control político. En principio la competencia siempre la tenía la Comisión de Constitución, la sigue teniendo. ¿Qué sucede? El Ejecutivo tiene la obligación de remitir los decretos de urgencia y decretos legislativos en un plazo determinado. Básicamente en este caso estamos hablando de decretos legislativos. Esto se origina a raíz de un pedido que hace el Ejecutivo, ¿no? Un pedido de facultades delegadas. La facultad delegada obviamente es un criterio excepcional, no es lo usual. Es muy común que un ejecutivo que inicia actividades, que comienza su periodo de 5 años, pida facultades delegadas. Y generalmente lo hace cada cierto tiempo, ¿no? No es algo excepcional. Lo que sí debe ser excepcional es los términos en que se dan las facultades. Siempre tienen que ser muy precisos y claros, ¿no? Para evitar excesos. Es muy usual, antes más creo, que el Ejecutivo interprete de una manera muy laxa los términos de la delegación, de tal forma que legisle sobre temas que inicialmente no estaban previstos, ¿no? Como quien dice, se aprovecha un poco. 2, es usual también que el Ejecutivo espere casi hasta el último momento para expedir los decretos legislativos. A veces producto de una improvisación, a veces también como una estrategia para dificultar el control de los mismos. Como todos sabemos, hay normas que son autoaplicativas, entonces una vez dada ya es mucho más difícil de modificar.
Respondiendo ya más directamente a tu pregunta, ¿qué sucede? Da el decreto legislativo, lo remite al Congreso en un plazo determinado y es la Comisión de Constitución la que asume competencia. En un principio era un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Constitución la que analizaba tanto la constitucionalidad del decreto como si se ceñía estrictamente a las facultades delegadas. Se pronunciaba en esos dos aspectos. Ese grupo de trabajo ahora se denomina Comisión de Control Político, lo cual es un avance porque, como les decía, el grupo de trabajo generalmente lo integraban 3 congresistas. Entonces, entre 3 congresistas tenían que realizar una cantidad de decretos legislativos enorme. Fácil, podemos estar hablando entre 30, 40, 50 decretos dados en un periodo muy corto. Claro, el Ejecutivo te pide facultades para 90, 180 días, pero generalmente pide los decretos hacia el final del periodo otorgado, ¿no? Lo cual dificulta, como he dicho, su revisión. Entonces, esta Comisión de Control Político lo que hace es emitir un dictamen donde se pronuncia acerca de la constitucionalidad y también de cumplimiento de la delegación que fue otorgada, ¿no? O sea, del marco donde se otorgó la delegación, que el Ejecutivo no se haya excedido. Esto pasa a la Comisión de Constitución y esta lo aprueba, puede ser en un sentido u otro. Uno, señalar que sí, pues, que sí se dio cumplimiento a la facultad delegada, que sí se remitió el decreto ante el plazo y que este decreto es constitucional. En ese caso, no pasa nada, Constitución lo aprueba y eso ya queda como quien dice hablado y sacramentado. El caso distinto es cuando opina diferente y cuando opina porque este decreto se ha excedido o puede resultar inconstitucional. En ese caso lo que haría sería proponer un texto al Pleno del Congreso a manera de dictamen donde precisamente corrija, entre comillas, este exceso del Poder Ejecutivo o este defecto en cuanto a constitucionalidad. Ese sería el procedimiento. En conclusión, es un procedimiento que demora su tiempo, cuyo mayor reto es el volumen de dispositivos legales que siempre afronta el Congreso y cuyo mayor limitante también es, en un principio, que era un grupo muy pequeño y ahora que, si bien es cierto, ya es una comisión, también tiene limitantes por el volumen, ¿no? Por la cantidad de decretos que se dan, ¿no? Felizmente eso ha ido progresando. Antes para el Ejecutivo era mucho más fácil expedir decretos legislativos que excedieran el marco de la delegación o inclusive la Constitución, o fuera discutible eso, porque el Congreso le era muy difícil fiscalizar y controlar estos decretos. Felizmente yo creo que eso ahora ha mejorado sustancialmente. Actualmente, si mal no recuerdo, está el señor ex oficial mayor, Gianmarco Paz, como secretario técnico de esta Comisión de Control Político, y es un profesional con mucha experiencia y viene haciendo, yo creo, un buen trabajo ahí, ¿no? Entonces, eso ha mejorado sustancialmente gracias a la creación de esta comisión, ¿no? Esa sería mi respuesta, si gusta. Okay. Muchas gracias. No, está bien, es completa, gracias. No hay de qué, un gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario, sugerencia? Siempre bienvenido. Doctor, pero es una comisión especial, la de Gianmarco, no es una ordinaria. ¿Considera usted que debería seguir siendo especial o podría ser ordinaria? Mire, yo considero que debería ser una comisión ordinaria, ¿no? Una comisión ordinaria porque es un tema, en primer lugar, muy especializado y muy relevante, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha avanzado con este nivel de comisión especial, como tú bien has dicho, yo creo que podría avanzarse más todavía. O sea, tendría mucho más recursos si fuera una comisión ordinaria. Alguien podría pensar que no necesariamente tiene que ser ordinaria en tanto la facultad del Poder Ejecutivo en materia de decretos legislativos es excepcional y limitada en el tiempo, es cierto, pero no así, por ejemplo, en el caso de decretos de urgencia, ¿no? Estos son también comunes. Y valga la verdad, los temas que abordan son temas de fondo, virtualmente son leyes, ¿no? Y sobre los más variados temas. Entonces, no es sencillo abordar tantos temas disímiles por un solo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí pienso que eso podría avanzar hacia una comisión ordinaria, ¿no? Ahora, eso Claro. ya forma parte de un debate mucho más amplio, ¿no? Yo pienso que hay muchas comisiones para tan pocos congresistas, ¿no? O sea, creo que hay muchas comisiones que podrían tranquilamente fusionarse, ¿no?
o que tienen temas que se cruzan, ¿no? Competencias cruzadas. Por ejemplo, tienes producción, tienes economía, ¿no? No es raro que estén íntimamente ligados, ¿no? En algún momento trabajo y seguridad social eran una misma comisión, luego se dividieron, en fin, son temas que están ligados y que a veces no pueden ir por cuerdas separadas, ¿no? Yo creo que sí. Mi opinión sería ir hacia una comisión ordinaria, ¿no? Por la relevancia y por el volumen de trabajo que puede tener, ¿no? Claro, y para terminar, sería una comisión ordinaria y exclusiva, porque considerando que se ven estos temas de decretos de urgencia y que son puntos constitucionales, hasta el personal debe ser eh, exclusivo, o sea, de derecho, ¿no? Para que pueda trabajarse bien, porque deberíamos comenzar a dirigir mejor las comisiones para que puedan rendir mejor, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, bueno, el trabajo en comisiones siempre se puede mejorar, ¿no? En principio hay que ver, si se quiere, desde el inicio del procedimiento legislativo, ¿no? Ahora, felizmente, se ha mejorado en cuanto al número de proyectos de ley. Hubo una época en que cada congresista podía presentar un proyecto de ley y entonces teníamos una cantidad, pues, enorme de proyectos de ley, ¿no? Aluvional. Ahora eso es por grupo, tiene sus limitaciones también, o sea, a veces basta que 5 dentro de un grupo amplio presenten un proyecto, no son la mayoría del grupo, pero lo presentan con la firma de vocero y ya está. Eso también se podía mejorar. Entonces, el trabajo al interior de la comisión ordinaria, sí, yo creo que, inclusive, el trabajo de la comisión ordinaria yo creo que es multidisciplinario, ¿no? O sea, si bien es cierto, como es obvio, hay un aspecto estrictamente jurídico, también es cierto que hay muchos aspectos que se vinculan con otras profesiones, ¿no? Basta pensar en energía, medio ambiente, no es ajeno ni qué decir economía, ¿no? Es decir, hay espacio para equipos de trabajo, ¿no? Y en eso yo creo que se podría mejorar bastante, ¿no? Incorporar no solo abogados, que es mi profesión, sino también otras profesiones que pueden aportar bastante, ¿no? Sociólogos, economistas, en fin. Eso sin perjuicio de esta aspiración a un departamento que vea temas estrictamente presupuestales, ¿no? Para muchos, algunos han seguido pasantías en el Congreso americano y han podido ver la oficina que se encarga de presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, que es una oficina sumamente importante y especializada, ¿no? Y dentro de todo el trabajo de comisiones, quizá uno de los que necesita, yo diría, mayor refuerzo, y no por la calidad de profesionales que tiene ahora, que los conozco, que es el equipo de presupuesto, sino por la necesidad de mayor apoyo, es la comisión de presupuesto, ¿no? A nivel conceptual y en la práctica, probablemente la ley más importante que da el Congreso es la ley de presupuesto. Y sin embargo, no, yo creo al menos que no le damos la suficiente atención y no le ponemos a disposición los recursos necesarios para que pueda hacer un mejor trabajo, ¿no? Poner al equipo de presupuesto versus el equipo de todo el Ejecutivo, pues ya ahí nomás tienes una disparidad enorme, ¿no? O sea, cada ministerio tiene un equipo presupuestal y a ese equipo presupuestal se enfrenta, entre comillas, nuestra comisión de presupuesto, ¿no? Con limitaciones de personal y de recursos, ¿no? Entonces, ahí nomás ya tienes una disparidad enorme, ¿no? Al momento de discutir el presupuesto, ¿no? Y eso tendría que ser reforzado, ¿no? Al igual que las demás comisiones ordinarias, ¿no? En materia de personal, ¿no? Hay también una limitante seria, era lo que decíamos al principio, es decir, y eso lo sabemos todos, o casi todos, cada legislatura no es raro que cambie el presidente de una comisión. Cambia el presidente de la comisión, cambia también automáticamente el personal, la mayoría al menos, o en la mayoría de los casos. Y eso le quita continuidad, experiencia, es decir, se va perdiendo la experiencia que adquirió el personal durante un año para volver a comenzar. Naturalmente, el congresista que llega no tiene esa experiencia en esa comisión, salvo honrosas excepciones, y hay que volverle a explicar todo, ¿no? Es prácticamente el mismo problema que tenemos con la reelección. O sea, al prohibir la reelección, nos privamos de cuadros y especializados
Y al permitir en el caso de las comisiones que solo duren un año, pues cada año volvemos a comenzar de cero, ¿no? Ya es casi tradicional que cada inicio de legislatura se invite al ministro, ¿no? Esa es la típica, ¿no? O sea, la comisión comienza invitando al ministro del sector. El ministro vuelve a venir después de un año, vuelve a explicar lo mismo o vuelve a presentar algo. Si es que es el mismo ministro, ¿no? Que también ahí hay otra limitante, ¿no? O sea, cada vez los ministros duran menos. Entonces, en conclusión, las comisiones sí necesitan ser más apoyadas con mayores recursos humanos y materiales y eliminar una serie de limitantes temporales, ¿no? Las políticas públicas son casi imposibles de desarrollar en el corto plazo, ¿no? Se puede hacer algo, pero lo ideal es el mediano y largo, ¿no? Y para mí, por lo menos de 2 años es muy poco, ¿no? Es muy poco, la verdad. Y es una seria limitante al trabajo que hacemos todos, ¿no? Congresistas y personal del servicio de la organización parlamentaria. No sé si eso responde a tu pregunta o quieres ampliarla un poco más. No, todo correcto, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra interrogante o comentario que quieran hacer? Buenas noches. Quisiera pedirle, por favor, que le pudiera entrar un poquito al detalle a los participantes sobre el trabajo que se va a dar como una de las tareas del curso, para darle algunos alcances y decirles, bueno, y recordarles que el plazo de entrega es el día sábado, y más o menos si usted pudiera explicar un poquito sobre en qué va a consistir y cómo quisiera que se desarrolle el mismo. Sí, yo voy a estar alcanzando un tema para absolver a nivel de un ensayo. Esto lo voy a estar alcanzando más tarde el día de mañana. Desde ya le digo que no tiene que ser algo muy extenso. Sabemos que todos están ahorita en medio de su trabajo, particularmente esta semana va a haber varias sesiones. Es un ensayo que va no más de 2 páginas, no les voy a pedir más de 2 páginas. Parte de la nota va a ser que no excede 2 páginas. Y nada, eso va a ser básicamente. Yo mañana les doy el tema para que puedan desarrollarlo y naturalmente en la clase el día jueves, si alguien tiene alguna duda sobre el tema o cómo enfocarlo, pues con gusto la absolvemos, ¿no? ¿Ese ensayo va a ser grupal, individual? No, yo lo que quisiera es que fuera individual. Precisamente por eso solo les pido como máximo, ¿ah? No, yo no califico en base a volumen que sean 2 páginas, ¿no? 2 páginas. Y nada más. Bueno, doctor, agradecerle su participación el día de hoy. Creo que todos hemos quedado muy satisfechos con la misma, y invitar a los participantes a acompañarnos a la misma hora del día, el día jueves a las 7 de la noche, ¿no? Y por favor, una recomendación y un pedido muy especial, que evitemos tener el audio porque interrumpimos y le faltamos el respeto tanto al docente como a los otros participantes. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Celis, un gusto. Buenas noches con todos. Hasta luego.